En este tercer video, lo que voy a explicarles es cómo hacemos para reconocer el ingreso de actividades ordinarias cuando se presentan pagos diferidos. Entonces, el párrafo 23.5 nos dice que cuando se difieren las entradas de efectivo o los equivalentes al efectivo, es decir, se difieren que no se reciben enseguida, y adicionalmente, o sea, tiene que darse la otra condición, el acuerdo constituye efectivamente una transacción financiera. Una transacción financiera implica que hay algún tipo de financiación o que, como dicen más acá abajo, aquí dicen cuándo surge una transacción financiera. Me voy a adelantar un poco y voy a explicar esto de transacción financiera. Dice, una transacción financiera surge cuando, por ejemplo, una entidad concede un crédito sin intereses al comprador, es decir, que existe, básicamente es que yo vendo por una cantidad que es la misma que voy a recibir al final del crédito. Es como, por ejemplo, si un cliente me dice, oye, dame crédito, yo le digo, bueno, sí, te voy a dar crédito, por ejemplo, a 90 días o a 3 meses. Y entonces me dice, bueno, ¿cuánto es el valor de la venta? Si te pago de contado, son, por ejemplo, 10 millones. Si me pagas a crédito, no, los mismos 10 millones. Eso significa que no hay una diferencia entre el valor de venta de contado y el valor de venta a crédito. Entonces, si yo recibo el pago de contado hoy, me paga 10 millones. Si yo recibo dentro de 3 meses el valor de la venta a crédito, entonces son los mismos, o sea, me pagaría también 10 millones. Obviamente, ustedes que ya vieron el curso de matemática financiera saben que dos cifras iguales ubicadas en diferentes momentos no serían equivalentes, o bueno, pues existía la posibilidad de que fueran equivalentes si la tasa de interés fuera cero o en este caso si no existiera inflación, pero como ustedes saben que el dinero sufre una pérdida de su poder de compra vía inflación o otros fenómenos, pero principalmente por inflación, entonces no van a hacer lo mismo. Significa que al yo diferir el pago, pues voy a recibir nominalmente la misma cantidad, pero esa cantidad en poder de compra se va a disminuir. Y más en estos momentos donde tenemos una inflación tan, o sea, tan alta. Yo creo que a septiembre llegó a 11.4% la acumulada. Y es una inflación, pues, obviamente bastante grande. Entonces, ahí se siente mucho más el efecto del valor del dinero en el tiempo. Ese podría ser un ejemplo cuando se concede un crédito sin intereses al comprador. O se acepta un efecto comercial. ¿Qué es eso? Cargando al comprador una tasa de interés menor que la que se encontraría en el mercado. Eso quiere decir que es como si de pronto sí existiera algún tipo de financiación, pero no por lo que se cobraría en el mercado, sino obviamente una tasa de interés menor. Eso sería entonces lo que es una transacción financiera. Entonces, ya teniendo claro lo que es la transacción financiera, vuelvo a retomar la lectura. Cuando se difieren las entradas de efectivo o equivalentes al efectivo y el acuerdo constituye una transacción financiera, que ya expliqué que es el valor razonable de la contraprestación, que es, recuerden, la manera en que voy a medir inicialmente los ingresos de actividades ordinarias, es el valor presente de todos los cobros futuros determinados una tasa de interés imputada. Es decir, que yo ese valor razonable, que es el valor por el cual yo voy a medir inicialmente el ingreso de actividades ordinarias, lo voy a calcular como el valor presente de todos los cobros futuros. Eso quiere decir que en el futuro, de pronto el cliente me va a pagar o de pronto me está pagando a cuotas, por ejemplo, que eso es lo que nosotros denominamos acá en nuestra jerga comercial ventas a plazos. Entonces, en ese caso, las ventas a plazos se dan cuando el cliente me va pagando, me va a hacer varios pagos en el futuro. Entonces, yo lo que tengo que traer es que esos cobros para el cliente serían pagos, para mí, soy el vendedor, serían cobros. Entonces, los cobros futuros yo los voy a traer a valor presente utilizando una tasa de interés. Dice una tasa de interés imputada, pero bueno, ¿cuál es esa tasa de interés? La misma norma nos lo dice. La tasa de interés imputada a la operación será entre las dos la que mejor se pueda determinar. Es decir, yo puedo tener dos alternativas. De esas alternativas, la que yo pues más fácilmente pueda determinar. Uno,
la tasa de interés vigente para un instrumento similar de un emisor con una calificación crediticia similar. Eso, y que eso quiere decir es que si primero tengo un instrumento similar, eso quiere decir que yo, por ejemplo, estamos utilizando casi que el mismo instrumento para hacer la operación. Entonces podríamos decir que el cliente, yo lo que estoy haciendo es emitiendo una factura de venta que para todos los efectos comerciales podría asimilarse a una cuenta de cobro. Entonces ese vendría siendo el instrumento. Y un emisor, es decir, otra empresa que tenga una calificación crediticia similar. Es decir, es como si estuviéramos mirando la operación de otras dos personas y esa operación de otras dos personas incluyera una tasa de financiación. Es decir, otras dos empresas, por decirlo de alguna manera. Es como si yo supiera, bueno, este señor, por ejemplo, hace ventas a plazo, que de pronto mi competencia, y él cobra esta tasa de interés, por ejemplo. Entonces, claro, el instrumento es similar y de pronto el emisor es similar porque de pronto es muy parecido a mí y tiene una calificación crediticia similar, porque somos competidores, por ejemplo. Pero eso de pronto es un poquito difícil, o bueno, es difícil saber porque de pronto uno hace lo que se llama el benchmarking, que uno pues termina revisando las políticas y las estrategias que puede utilizar la competencia para poder determinar, bueno, si de pronto existe la posibilidad de que uno pueda revisar ciertas cosas para la competencia. O también la tasa de interés que iguala el valor nominal del instrumento utilizado debidamente descontado el precio de contado de los bienes o servicios. Esto básicamente lo que está aquí, lo que nos está diciendo este literal B, pues vendría siendo como que lo más común y básicamente es calcular la TIR. Es decir, yo voy a calcular la TIR porque la TIR, recuerden que, bueno, no sé si en el curso de matemáticas financieras ya empezaron a ver lo que es la TIR, porque eso generalmente se da a final del curso. Pero la TIR se define como la tasa de interés que hace el BPN igual a cero. Y eso lo hace precisamente porque iguala el valor presente de todos los flujos de caja con el valor de la inversión. En este caso, está igualando el valor nominal del instrumento, es decir, de todos estos cobros futuros que me dicen por acá, todos estos cobros futuros, ¿ok? Con el precio de contado. Es decir, es como si yo dijera, bueno, el precio contado es X cantidad cuando yo empiezo a cobrar los flujos futuros, es decir, hay unos cobros futuros, yo empiezo a cobrarlos, el valor presente de todos esos cobros, cuando se iguala con el valor presente del valor de contado que tendría la venta, entonces la tasa que hace eso posible es la tasa del literal B, y es básicamente el cálculo de la TIR. Entonces, generalmente es esta, es como que la que más común, ¿vale? Ahora, la diferencia entre el valor presente de todos los cobros futuros y el importe nominal, es decir, el valor por el cual se va a recibir la contraprestación al final del pago diferido, se debe reconocer como un ingreso de actividades ordinarias por intereses. Eso quiere decir que si hay un pago diferido, yo no voy a reconocer enteramente los ingresos por la venta o por la prestación de servicios, sino que esa diferencia de lo que uno llamaría una financiación implícita, lo que implica esta transacción financiera, pues se debe reconocer como ingreso por intereses. Según los párrafos, esto que está aquí está la explicación y en la sección 11 se explica pues el método que especifica la norma, que es el método de interés efectivo, calculando el costo amortizado. Veamos un ejemplo. El primer día del periodo contable anual, una entidad vende inventarios por 2 millones de pesos colombianos a crédito a 2 años sin intereses, cuando el precio de venta en efectivo actual de los bienes es de 1.652.893 pesos. Entonces, fíjense bien, aquí nos están diciendo que se realiza una venta a crédito sin intereses, es decir, que aparentemente no hay intereses, pero yo voy a recibir dentro de 2 años 2 millones y el valor actual, es decir, si yo quisiera vender los bienes que estoy ofreciendo en esta operación de contado, los vendería en 1.652.893. Obviamente significa que hay lo que uno llama una financiación implícita, es decir, si ya existe una financiación,
aunque efectivamente uno no esté colocando dentro de las condiciones de que existe una tasa de interés como tal, pero al existir una diferencia entre el valor que yo voy a recibir y el valor que recibiría de contado, entonces existe una tasa de interés implícita. Lo que voy a hacer es calcular con la fórmula que ustedes conocen de matemática financiera de interés, que dice que interés es igual a valor futuro sobre valor presente elevado a la 1 sobre n y todo eso menos uno. Yo lo hice con Excel, obviamente tomando BA, que es el valor presente, el número de periodos que serían los 2 años, el valor futuro que se va a recibir al final, 2 millones, y eso me va a dar una tasa del 10%. Eh, para que el video sea más corto, no voy a hacer los cálculos, ustedes los pueden ir pausando el video y lo pueden ir haciendo, o sea, calculan la tasa de interés. Y el reconocimiento inicial, es decir, el día de la venta, yo voy a reconocer entonces como la venta es a crédito, pues una cuenta por cobrar clientes por este valor, que es el valor presente de la operación y que vendría siendo entonces el valor, el precio de venta en efectivo actual de los bienes. 1.652.893 y reconozco el ingreso por esto. Entonces, fíjense que yo aquí estoy reconociendo el ingreso por un valor inferior al que voy a tener dentro de 2 años. Es decir, que dentro de 2 años el ingreso total va a ser 2 millones, pero yo debo reconocer inicialmente solamente la primera parte, es decir, esta. Ahora, al primer año, al final del primer año, entonces yo lo que tengo que reconocer es los intereses, es decir, ya no sería ingresos por venta, sino ingresos por intereses. Estos ingresos por intereses resultan de multiplicar este valor presente, 1.652.893, por la tasa que me dio el ejercicio, que sería del 10%, es decir, daría 165.289. Y eso va a aumentar mi cuenta por cobrar. Es decir, yo lo que voy haciendo es capitalizando los intereses en el saldo inicial o el reconocimiento inicial que hago de mi cuenta por cobrar, de tal manera que yo voy a ir sumando, de tal manera, o sea, sumando que al final yo llegue a tener una cuenta por cobrar de 2 millones. Y eso efectivamente lo que va a pasar, el reconocimiento al final del año 2, donde calculo entonces el 10%, que es la tasa, sobre lo que se acumula. Es decir, ya esta tasa, este valor de reconocimiento inicial, le sumo este valor y eso me da 1.818.100 y algo, que al sacarle el 10%, que es la tasa, pues me da esto. Significa que al final, si yo sumo este valor más este valor, me va a dar entonces 2 millones de pesos. Y el ingreso por intereses, pues obviamente ya esto lo había registrado y lo voy a registrar acá, un ingresos por intereses. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener en este tipo de ejercicio. Es decir, si hay un pago diferido, una parte del ingreso se va a reconocer ya sea por la venta de bienes o por la prestación de servicios, y la otra parte, que es la diferencia entre ese valor que se va a recibir y el valor presente, vendría siendo entonces un reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias por intereses. ¿Ok? La otra parte que habla de la norma son los intercambios de bienes o servicios. En este caso, depende de si los bienes tienen una naturaleza y un valor similar o si tienen una naturaleza diferente. Entonces, si yo lo que hago es intercambio de bienes o servicios, es decir, yo tengo, por ejemplo, un producto aquí y un cliente tiene de allá y lo que hacemos es intercambiarlo, si los bienes o servicios que se intercambian tienen naturaleza y valor similar, ¿ok? O si teniendo una naturaleza diferente, la transacción carezca de carácter comercial, entonces yo no voy a reconocer ningún ingreso. Eso quiere decir que si yo intercambio bienes o servicios con otra empresa y esa empresa y esos bienes o servicios tienen una naturaleza y valor similar, ¿ok? Es como si yo dijera, bueno, yo tengo repuesto X y hay otro cliente, por ejemplo, otra empresa que tiene el mismo repuesto, es decir, es el mismo repuesto. Entonces yo digo, bueno, yo necesito entrárselo a un cliente allá en la ciudad donde está esa otra empresa. Entonces yo digo, bueno, para ahorrarnos los costos, entonces de pronto esa otra empresa necesita que yo se lo entregue a un cliente de ellos aquí. Yo necesito que el mismo repuesto que tiene la otra empresa se lo entregue a un cliente mío allá en la otra empresa.
Entonces ahí lo que estoy haciendo es de pronto un intercambio. ¿Ok? Básicamente lo que estoy haciendo es intercambiando unos bienes de naturaleza similar. O si los bienes o servicios son de naturaleza diferente, pero carecen de carácter comercial. Eso quiere decir que de pronto yo no estoy obteniendo ningún beneficio económico de eso. Ahora, veamos el ejercicio. El 1 de enero de un año cualquiera, para cumplir con un pedido urgente de un cliente, el minorista de combustible X recibió del minorista Y 180.000 litros de combustible en la ciudad A cambio de 180.000 litros de combustible en la ciudad B. El costo del combustible es de $1 por litro. Entonces, en este caso, no se debe reconocer ningún ingreso. ¿Por qué? Porque básicamente yo lo que estoy haciendo es un intercambio de bienes de naturaleza similar y valor similar. Eso quiere decir que el costo es el mismo, o el precio, podríamos decir, el precio por el cual se vende, y se están intercambiando la misma cantidad y es el mismo combustible. Es decir, en este caso, no es necesario reconocer ningún tipo de ingresos porque los bienes son de naturaleza y valor similar. ¿Ok? Ahora, si los bienes que se venden o los servicios que se intercambian son de naturaleza diferente y se están haciendo una transacción comercial, entonces sí se debe reconocer el ingreso. Eso quiere decir que la premisa es, si los bienes o servicios que se están intercambiando son de la misma naturaleza y de valor similar, entonces no hay que reconocer ingreso. Si son de naturaleza diferente, quizás se haya que reconocer ingreso. Entonces, si son de naturaleza diferente, pero carece de carácter comercial la transacción, entonces no se debe reconocer el ingreso. Pero siendo de naturaleza diferente, la transacción sí es comercial, entonces ahí sí se debe reconocer el ingreso. Para eso tenemos este ejercicio donde nos dice que el 1 de enero de un año, un comerciante de oro que recientemente había adquirido un avión ejecutivo consiguió los derechos de aterrizaje en el aeropuerto local a cambio de 1.000 onzas de oro. Eso quiere decir que nosotros estamos intercambiando los derechos de aterrizaje por 1.000 onzas de oro. Significa que estamos hablando de dos bienes de naturaleza diferente. Y en ese momento el oro cotizaba a $1.000 por onza. Significa que si yo multiplico 100 por 1.000, eso me da 100.000, entonces hay que hacer un reconocimiento de 100.000. Entonces, la respuesta, el intercambio de oro por derechos de aterrizaje es un intercambio de bienes de naturaleza diferente. El comerciante debe medir los ingresos de actividades ordinarias obtenidos por la venta de oro en 100.000, que serían pues las 100 onzas de oro por los $1.000 por onza. Entonces, claro, aquí la naturaleza implica que son diferentes, obviamente los derechos de aterrizaje en el aeropuerto pues son diferentes a las onzas de oro y básicamente es como si yo estuviera comprando el derecho, pero no lo estoy comprando con efectivo, sino con oro. Y obviamente el oro también es un bien que podríamos decir que pudiera tener una trazabilidad también buena, es decir, una trazabilidad, no, o una capacidad de convertirse en medio de intercambio, ya que se puede transar fácilmente. Entonces podríamos decir que por las características del ejercicio sí implica una transacción de carácter comercial. ¿Ok? Y aquí está entonces el reconocimiento. Mm, Déjeme que voy a arreglar este ejemplo. Aquí no serían, vamos a arreglarlo enseguida, serían 100.000, acá serían también 100.000, aquí sería entonces un ingreso por venta, obviamente por venta de oro. Y acá entonces lo que hay que reconocer es un activo intangible, ¿ok? Que serían los derechos del aeropuerto. Aeropuerto. Entonces vendría siendo entonces esa ahí está, el intangible. Bueno, reconocimiento en la venta de bienes. Vamos a ver por cuánto va 19. Entonces, ¿por qué? Para que los videos son más cortos. Voy a detener ahí.